Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rocío Flores Melchor y hoy les voy a hablar sobre el aprendizaje a partir de la lectura, la cultura extraviada en sus definiciones de Néstor García Canclini. Comenzamos. ¿Por qué es difícil definir cultura? Cuando leemos a Néstor García Canclini, lo primero que nos sorprende es que la cultura parece una palabra muy sencilla, pero en realidad está súper llena de significados. La antropología la ve como formas de vida, la sociología como prácticas sociales, y en educación hablamos de valores, lenguaje o identidades. Canclini dice que ningún concepto la abarca completamente, por eso siempre queda algo fuera, y ahí empieza el problema. Todos hablamos de cultura, pero nunca del mismo modo. Ideas centrales del texto. Lo que más me llamó la atención es cómo Canclini explica que hoy las culturas conviven, pero no necesariamente se entienden. Somos diferentes, desiguales y muchas veces estamos desconectados. La globalización, las redes y los consumos culturales transforman cómo aprendemos, qué vemos y qué consideramos importante. Las identidades ya no son puras, son mezclas, son híbridas, y eso cambia completamente las formas de educar y de convivir. Mi aprendizaje y dudas. De ese texto me puedo quedar con la idea de que la cultura es movimiento, mezcla y conflicto. No es algo que se memoriza, sino algo que vivimos y producimos todos los días. Pero también me quedaron dudas. ¿Cómo pueden las escuelas trabajar con estudiantes que vienen de culturas tan distintas? ¿Cómo influye la desigualdad en lo que cada quien puede consumir y aprender? ¿Y realmente existe una definición útil de cultura hoy? Esas son preguntas que este texto deja abiertas y que me gustaría explorar más adelante. Muchas gracias por todo. Hola, mi nombre es Valeria y vamos a centrarnos en el texto titulado Cosmovisión sobre discapacidad en educación de la autora Norma Alcántara Gómez. Este artículo nos habla de cómo los actores educativos, padres de familia, docentes y niños perciben la discapacidad y por qué su colaboración es tan compleja. Este estudio se realizó en un centro de atención múltiple en la Ciudad de México. Empezamos. Desde hace muchos años se vio la discapacidad desde un enfoque biologicista. Se vio como una patología individual, como un déficit, eso por la influencia de la eugenesia, que llevó a modelos segregacionistas y normalizantes. Años después surgió el término necesidades educativas especiales. Pero esto fue solo una fase intermedia que nos enseñó a ver qué tipo de ayuda quiere el alumno. Actualmente el paradigma es las barreras para el aprendizaje y la participación. Este cambio hizo que el problema no es lo que le falta al alumno, sino en las barreras que se encuentran en el contexto del estudiante, ya sean actitudes o políticas. El foco se mueve del individuo al entorno. La cosmovisión y el conflicto de la normalidad. La cosmovisión es ese conjunto de creencias que da sentido al universo y puede ser de diferente perspectiva de acuerdo a cada persona. Por ejemplo, en el CAMP 40, los docentes están plenamente comprometidos con la autonomía y la independencia de los alumnos. Sin embargo, las familias aún perciben a sus hijos como no del todo normales y suelen asociar la discapacidad con una connotación negativa. Desafortunadamente, desde la perspectiva de los alumnos, se ven a sí mismos como lentos o anhelan asistir a una escuela normal. Esto revela que la noción de la normalidad sigue siendo considerada como un objetivo a alcanzar, lo que a su vez socava su autodeterminación. Por lo cual hay ciertas tensiones. La barrera cultural y la incomprensión. El gran desafío es la efectividad de la interacción familia-escuela. ¿Cómo se logra esa colaboración genuina si existe una barrera de entendimiento y cultural? La escuela tiende a reprochar y la familia a delegar, a menudo por el desconocimiento mutuo.
Asimismo, la transición de la NE a la VA es teórica, pero la pregunta es cómo se lleva del discurso a la acción, cómo se eliminan estas barreras de forma concreta en el aula y en la comunidad, más allá de esta simple transición de palabras. Este texto nos deja claro que la meta compartida es la autonomía y la independencia de los estudiantes. El reto de la educación inclusiva es un cambio profundo de cosmovisión y sobre todo un compromiso para actuar eliminando las BAP, las barreras para el aprendizaje y la participación. Ok, ahora continuamos con el texto titulado Los niños como sujetos sociales. Nota sobre la antropología de la infancia del autor Daniel Calderón Carrillo. Este texto se enfoca en cuestionar el adultocentrismo y en argumentar por qué los niños deben ser considerados como sujetos sociales y de derecho y cómo la antropología debe abordarlos desde su propia perspectiva. Comencemos. Como se comentó hace un momento, la principal barrera es el adultocentrismo. Históricamente se han marginado las experiencias infantiles, tratándolas como un mero reflejo de la cultura adulta. La propia raíz etimológica de infancia, infeil, significa el que no habla, un reflejo de que su visión o propia perspectiva no ha sido tomada en cuenta. Desde hace miles de años atrás, el valor que se les daba a un niño era muy, muy poco. Pero años después, en el siglo XX, hubo un punto de inflexión en el que los niños pasaron de ser objeto a sujeto. El gran cambio se da con la Convención de 1989. Este hito legal establece el interés superior del niño y, crucialmente, el respeto por sus puntos de vista. Este marco obliga a las disciplinas sociales a integrar a los niños como actores que transforman su entorno, no solo como víctimas o receptores. Ahora, el reto para la antropología es superar la subordinación que se ha tenido desde generaciones anteriores y buscar nuevas formas de investigación. Dado que la cultura infantil se basa en el saber oral y el juego, se necesitan técnicas no verbales, como los dibujos o el cuento inconcluso. Esto es clave para entender cómo su cultura de pares, los códigos entre niños, funciona en oposición a las reglas de los adultos. Hola, mi nombre es Ixel Montserrat Juárez Mauro y en este video voy a compartir lo que aprendí del artículo Lenguaje, alfabetización y educación en diversos contextos, teoría, investigación y práctica, de Kuyi Lee y Peter Kerr. Este texto analiza cómo el lenguaje y la alfabetización se desarrollan en contextos sociales y culturales muy diversos, especialmente en países como Malasia y Australia. Los autores explican que la alfabetización no es solo saber leer y escribir, sino una práctica social y política que refleja las relaciones de poder, las identidades y las desigualdades entre grupos. También aprendí que en los contextos multilingües muchas veces unas lenguas se consideran más valiosas que otras, lo que puede excluir a quienes hablan idiomas minoritarios. Por eso, los autores proponen una educación más inclusiva, que reconozca las múltiples formas de comunicarse y los diferentes conocimientos de que los estudiantes traen desde sus comunidades. Una duda que me deja el texto es cómo los profesores pueden equilibrar el uso del inglés, que tiene tanto poder global, con la preservación de las lenguas locales y culturales de los estudiantes. También me pregunto cómo aplicar esta idea de pluriliteracidad en aulas donde los recursos son limitados. En conclusión, este texto me hizo comprender que la educación y el lenguaje están profundamente ligados a la justicia social y a la diversidad cultural.